¿Cómo debemos abordar los pasajes difíciles de la palabra de Dios? ¿Cómo debemos de abordar los pasajes difíciles de la palabra de Dios? Debemos de considerarlos como errores sin importancia, o debemos de ignorar esas porciones difíciles en la Biblia por completo. No prestarle atención a esos pasajes difíciles de comprender. O debemos de estudiarlos con diligencia. Debemos de poner empeño. Debemos de esforzarnos por lograr comprender lo que se escribió, lo que se plasmó en las páginas de la Biblia. Ahora, para nosotros poder estudiar la palabra de Dios, es necesario que sometamos el estudio de la palabra de Dios a la oración. ¿A qué debemos de someterle? A la oración. Especialmente esos pasajes que nos cuesta entender, especialmente esos pasajes que de por sí son difíciles de entender. El pasaje debe de ser sometido a la oración. ¿A qué debemos de someterlo? A la oración. El estudio de esta noche es titulado Pasajes problemáticos. Pasajes problemáticos. Y vamos a la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15. 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15. De ahí estaremos sustrayendo el estudio de esta noche. 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15. Leo de la palabra de Dios. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Timoteo recibe por parte del apóstol Pablo un mandamiento. ¿Qué recibe Timoteo de Pablo? Un mandamiento. El mandato, mis amados hermanos, por parte de Pablo a Timoteo, es a esforzarse para ser un obrero aprobado por Dios. Ser un obrero aprobado por Dios implica ser de aquellos creyentes que se esfuerzan por mantener un buen testimonio para la gloria de Dios. Ser un buen obrero aprobado por Dios es esforzarse por presentar la palabra de Dios con claridad. Timoteo no tiene una opción delante de él. Tiene una orden que cumplir, y nosotros también. Todo creyente en Jesucristo, eso quiere decir cada uno de nosotros, está ordenado para esforzarse. Todo creyente en Cristo tiene el mandamiento a esforzarse para ser un obrero aprobado por Dios. ¿Cuál es el mandato? Esforzarnos para ser un obrero aprobado por Dios. El obrero aprobado por Dios es aquel que por la fe en Cristo se esfuerza
para vivir a la luz del mensaje de las buenas nuevas de salvación. Como resultado del impacto del mensaje de las buenas nuevas, el obrero aprobado se esfuerza por llenarse de las Sagradas Escrituras para ser influenciado por todo el consejo de la palabra de Dios. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Todo creyente en Jesucristo está ordenado a esforzarse para mantener un buen testimonio. Todo creyente en Jesucristo está ordenado a esforzarse para mantener un buen testimonio. Mantener un buen testimonio, llevar una vida que glorifique a Cristo, es posible cuando nos llenamos de la palabra de Dios. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, el Espíritu Santo transforma nuestra vida y nos lleva a vivir de tal manera que las personas a nuestro alrededor desearán conocer a Cristo en nosotros. Es por esta razón, mis amados hermanos, que la palabra de Dios tenemos que leerla. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Leerla. Es por esta razón que tenemos que estudiarla. Tenemos que meditar en ella. Tenemos que memorizarla. Tenemos que vivirla. Y tenemos que compartirla. Cuando hacemos estas cosas, podemos entonces explicar correctamente la palabra de verdad. Cuando hacemos estas cosas, podemos entonces explicar correctamente la palabra de verdad. Explicar la palabra de verdad es dar a conocer a las personas, es proclamar, es declarar, es exponer el mensaje central de toda la Biblia. Ese mensaje es Cristo y solamente Cristo. Explicar la palabra de verdad, aun aquellos pasajes difíciles, es posible a través de estos elementos fundamentales. Primero, un estudio diligente de la palabra de Dios. Un estudio diligente de la palabra de Dios. Tenemos que dedicarnos a estudiar la Biblia. Tenemos que invertir tiempo estudiando la Biblia. Es así, mis amados hermanos, cuando usted y yo seremos capaces de poder presentar el mensaje claro, el contenido claro de la palabra de Dios a todas las personas que están a nuestro alrededor. Es a través del estudio diligente de las Sagradas Escrituras que podremos abordar los pasajes difíciles y podremos exponerlos delante de aquellos que debaten con ellos mismos. Acerquémonos a ellos, a esos pasajes difíciles, en oración. ¿Cómo debemos de acercarnos a esos pasajes difíciles? Con oración. Dios nos llama a todos y cada uno de nosotros a ser diligentes. ¿A qué nos llama Dios? A ser diligentes en el estudio de su palabra. Dediquemos tiempo a estudiar y a entender los pasajes difíciles de la Biblia. Encontrarnos con un pasaje difícil bajo ninguna circunstancia debe de ser una indicación para nosotros que en la Biblia hay errores. Encontrarnos con un pasaje difícil en la palabra de Dios debe de estimularnos, debe de alentarnos
debe movernos a profundizar en el estudio de ella misma. El segundo elemento fundamental es el estudio del contexto histórico y cultural. El estudio del contexto histórico y cultural. Se hace necesario, mis amados hermanos, que comprendamos los pasajes en su contexto original. Tenemos que examinar el momento histórico, el momento cultural, las circunstancias alrededor de aquello que estamos leyendo, especialmente cuando se trata de una porción de la palabra de Dios que nos da trabajo comprender. El entendimiento adecuado de la Biblia requiere conocer su contexto. Investiguemos entonces el contexto histórico y cultural de los pasajes difíciles. El tercer elemento es humildad y oración. Humildad y oración. ¿Cuál es el tercer elemento? Humildad y oración. Abordemos los pasajes problemáticos con humildad y buscando la guía del Espíritu Santo. Reconozcamos que no tenemos todas las respuestas y dependemos de la guía de Dios. Oremos pidiendo sabiduría. ¿Qué debemos de pedir? Sabiduría. Oremos pidiendo discernimiento cuando enfrentemos pasajes difíciles. El mandamiento que Pablo le da a Timoteo es un mandamiento para todos y cada uno de nosotros creyentes en Cristo el día de hoy, sin importar la edad. Esto es parejo, adultos, jóvenes, y los adultos somos responsables de enseñarles a nuestros jóvenes y a nuestros niños sobre la importancia de invertir tiempo en la lectura, el estudio, la meditación de la palabra de Dios. Es por esa razón que se hace necesario que todo creyente nos comprometamos a la lectura de la Biblia. ¿A qué nos debemos de comprometer? A la lectura de la Biblia. Todos, sin importar la edad, debemos de comprometernos no solamente a leer la Biblia, sino que a estudiarla. Debemos de comprometernos a meditar en lo que hemos leído de las Sagradas Escrituras. Debemos de comprometernos a aplicar lo leído a nuestra vida. Debemos de comprometernos a compartir de la palabra de Dios con las personas a nuestro alrededor. Esto comienza en el hogar, se extiende a la iglesia y luego a nuestra comunidad. Todo esto tenemos que hacerlo con diligencia. ¿Cómo debemos de leer la Biblia? Con diligencia. ¿Cómo debemos de estudiar la Biblia? Con diligencia. ¿Cómo debemos de meditar en la Biblia? Con diligencia. ¿Cómo debemos aplicar la Biblia? Con diligencia. ¿Cómo debemos compartir de la palabra de Dios? Con diligencia. Con la misma diligencia, escuche bien, con la misma diligencia con la que vamos al trabajo. Si no nos aparecemos al trabajo, nos despiden. Dios no nos despide. Él espera pacientemente a que nos comprometamos a esa disciplina espiritual. Comprometámonos a no ignorar los pasajes difíciles y a buscar una comprensión más profunda de la palabra de Dios. La Biblia, aunque contiene pasajes difíciles, es clara en su mensaje de salvación a través de Jesucristo. Hoy quiero hacerte un llamado, mi apreciado amigo.
si no has confiado en Cristo como tu Salvador y Señor, Dios te llama a que te arrepientas de tus pecados y te vuelvas a Él a través de la fe en Cristo. Confía en Jesús como el Salvador, quien es la palabra viva de Dios. Quiero invitarles a que tengamos un momento de oración. Ojos cerrados.